Ciencia. La capa de hielo de la Antártida Occidental elevaría los océanos en 5 metros si se perdiera por completo. Un desbalance total en el mundo, pues son muchos los millones de personas que viven en ciudades costeras y que son vulnerables al aumento del nivel del mar. Desde Nueva York hasta Shanghái, más de un tercio de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Un equipo de España investiga la situación a fondo. Escuchemos. Un equipo del Image Processing Laboratory, IPL, de la Universidad de Valencia, participa en el proyecto CIMER-L2PAD de la Agencia Espacial Europea, para desarrollar algoritmos que estimen las principales variables climáticas. Pues nosotros formamos parte del proyecto CIMER-L2PAD. Lo que vamos a trabajar es, una vez se lance el satélite, pues se necesitan unos algoritmos para transformar las medidas del satélite en datos que se puedan utilizar. Y nosotros vamos a trabajar en esa cadena de procesado. La misión busca proteger las regiones polares del devastador cambio climático que está derritiendo el hielo de los polos. El principal objetivo de la misión es observar los fenómenos que están ocurriendo ahora en el Ártico. Con este satélite podemos observar todos estos fenómenos que están ocurriendo y entenderlos mejor. Esta misión supone un salto significativo que permitirá recoger datos nunca antes medidos, todo gracias al radiómetro más grande y preciso de la ESA. Los datos que se van a recoger en esta misión son de diverso tipo. Por un lado tenemos datos de océano y datos de tierra. Nosotros vamos a tratar en concreto los datos de tierra, que son la humedad del suelo. Vamos a hacer estudio de la vegetación, también de la temperatura del suelo y vamos a estudiar también el agua. La que ahora se está desarrollando en el espacio es que sea una antena de malla. Es una malla con un material electromagnético que entonces va plegada en el lanzamiento y cuando llega al espacio pues es capaz de abrirse. Es una tecnología súper compleja y avanzada y bueno, es una de las primeras misiones que va a llevar esta malla hecha con empresas europeas. La participación del IPL en esta misión sitúa a la Universidad de Valencia como un ejemplo de cooperación europea en el estudio de nuestro planeta y la lucha contra el cambio climático. Desde hamburguesas y cerveza hasta pasta de harina y panes a base de grillos, cada vez son más las empresas de alimentos que buscan alternativas de carnes sostenibles y utilizan insectos comestibles como ingrediente clave en los productos alimenticios destinados al consumo humano. Los insectos comestibles, rentables y nutritivos están repletos de proteínas, vitaminas, fibra y minerales. La UAT nos comparte. ¿Gusta un platillo de hormigas en mole, barbacoa o tal vez en salsa de molcajete o con huevo revuelto? Así es, aunque las larvas de hormiga y hormigas voladoras tienen mayor presencia en la zona sur de México, son objeto de estudio de investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La entomóloga del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT, la doctora Madaí Rosas Mejía, comenta sobre los tipos de hormigas que se consumen. Claro, las hormigas son un alimento ancestral desde hace bastante tiempo. Se han consumido desde los escamoles, que son los huevos, algunos estados inmaduros de unas hormigas o algunos que se consumen como si fueran miel, otras que son las chicatanas, que muy consumidas para Oaxaca, por ejemplo. Pero, ¿qué tan común es degustar los platillos de larvas de hormigas u hormigas voladoras en sus diferentes presentaciones en México y el mundo? En el mundo, lo que es la entomofagia, es decir, el consumo de insectos de manera general común en diferentes regiones. En México está muy acentuado en la parte centro de nuestro país y en la parte sur común todavía se realiza este tipo de ingesta para los humanos. Y bueno, para el norte, lo que es Tamaulipas y Sinaloa, por ejemplo, Sonora, es un poco menos común, en realidad no. Y nosotros lo que hacemos es justo empezar a hablar sobre este tema con toda la comunidad, que de hecho ya tenemos algunos estudios al respecto. Finalmente, la doctora Madaí Rosas nos comenta sobre el valor nutricional de los platillos con hormigas en relación a los alimentos convencionales. Pues lo que son las hormigas y en general los insectos pueden tener un porcentaje muy alto de proteínas, que eso es muy importante para nosotros los humanos. Y claro, estamos hablando de que sería como una adición a nuestra dieta general. Digamos, no pensaríamos en cómo eliminar lo que es pollo, res y la carne en general, sino
lo que podríamos adicionar esta parte, y es una proteína que nosotros podemos aprovechar más o menos como lo que se aprovecha de un bistec. Dependiendo del insecto y dependiendo de la especie, pues ustedes podrían tener estas proteínas, pero no nada más proteínas, también grasas, también carbohidratos, minerales e incluso pues algunos aminoácidos esenciales. Los investigadores del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas han publicado artículos de divulgación en revistas especializadas, tesis de investigación, entre otros productos, sobre la entomofagia, es decir, el consumo de insectos con particular enfoque en las hormigas. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informa desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Carlos Lara. Los equipos eléctricos y electrónicos en desuso son el flujo de residuos de más rápido crecimiento en el mundo. Estos desechos alcanzaron las 53.6 millones de toneladas en 2019, una cifra que crece aproximadamente un 2% al año. Nuestros colegas de la Universidad Técnica del Norte en Ecuador nos lo cuentan. La basura electrónica es considerada la nueva plaga global, pues según cifras del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, se generan cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año en el mundo, cantidad suficiente para llenar al menos 500 estadios de fútbol. Actualmente la basura electrónica está categorizada de acuerdo al Estado ecuatoriano como todos los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que se utilizan para el tema comunicacional, computadores, celulares, los aparatos que necesitan energía eléctrica para poder funcionar y que ya cumplen su vida útil. Gran parte de estos desechos son enviados de forma ilegal a países más pobres, como Nigeria y Pakistán. Por otra parte, de esta masiva cantidad de desechos, solo el 20% se recicla adecuadamente. Pero, ¿qué pasa con el resto de basura? Terminan que es un relleno sanitario o en su defecto un botadero a cielo abierto. El mismo destino tiene la basura electrónica en Ecuador, país en el que se produce una media de 93.000 toneladas de residuos electrónicos al año, esto según el Ministerio de Ambiente. Pero lo grave del mal manejo de este tipo de basura es el grado de contaminación que se desprende de ella. Por ejemplo, uno de los principales metales que están dentro de estos elementos son, por ejemplo, el estaño, están el silicio. Lamentablemente, si no se tiene un tratamiento adecuado, pueden contaminar las fuentes de suelo y de fuentes de agua, justamente para el consumo humano. Entonces es bastante delicado el manejo como debe realizarse para este tipo de sistemas. No puede desecharse como basura común en este caso. Y es que el impacto ambiental y la cantidad de basura electrónica no hacen más que crecer y crecer. Esta situación plantea un gran desafío a los gobiernos mundiales, que apuestan por las técnicas de reciclaje y minería de metales preciosos, actividad de la cual, según el E-Waste Monitor, podrían obtenerse más de $62 millones. Sin embargo, varios países como Ecuador y muchos otros de Iberoamérica no cuentan con sitios propicios para realizar esta actividad. Mientras los gobiernos crean estrategias para lidiar con esta problemática, surgen proyectos ciudadanos que buscan hacerle frente y recurren a iniciativas como alargar la vida útil de los aparatos tecnológicos, tal como lo realiza la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador. En este caso, la universidad tiene elementos electrónicos que justamente por las diferentes actividades y los diferentes campos de conocimiento que nosotros trabajamos, esos elementos electrónicos que, por ejemplo, para una cierta carrera ya no tienen una cierta utilidad, tienen utilidad para otra. Por ejemplo, en nuestra facultad ha habido elementos que ya no estaban siendo útiles en otra facultad, ahora son útiles para nosotros y para el aprendizaje, en este caso de nuestros estudiantes, sobre el desarrollo de ocupación de elementos electrónicos. Entonces, al fin y al cabo es una alternativa, no más que todo como una acción de desecho, pero sí para poder evitar generar más de este tipo de desechos. Desde la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador, informó para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, Viviana Obando. La cuarta edición del Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica ha consolidado su prestigio al recibir un número récord de candidaturas y participantes procedentes de una amplia variedad de países. Desde enero hasta principios de abril de 2024, la convocatoria estuvo abierta para instituciones y productoras interesadas en postular sus proyectos audiovisuales. Muy pronto, el Perú recibirá a los profesionales de los medios de comunicación más destacados de Iberoamérica. En julio, la ciudad del
el Cusco será sede de Createi, el evento que premia la creatividad y la innovación en la divulgación cultural y científica. El IRTP te invita a formar parte de esta gran experiencia que promueve contenidos de calidad para el desarrollo de la educación en Iberoamérica, una iniciativa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, en favor de la creación de contenidos educativos, científicos y culturales. Esto fue Ciencia en NCC.